Me presento, soy Jean-Luc Dupont. Como policía en París, me enfrentaba a diferentes casos todos los días, pero ninguno me había preparado para lo que estaba por venir. El equipo de investigación al que pertenecía estaba formado por personas valientes y dedicadas, cada uno con su especialidad en el campo de la investigación criminal. En primer lugar, estaba el comisario Pierre Dubois, un veterano en el departamento y líder del equipo. Su experiencia y conocimiento eran invaluables en la resolución de casos complicados. Luego estaba la detective Sophie Leclerc, una mujer inteligente y determinada que podía descubrir pistas donde otros no veían nada. El tercer miembro del equipo era el experto en tecnología, el oficial Julien Moreau. Siempre estaba un paso adelante en la búsqueda de evidencias digitales y utilizaba su habilidad para desentrañar los secretos ocultos en los dispositivos electrónicos. Por último, pero no menos importante, estaba el joven agente novato, Mathieu Dupont, ansioso por aprender y hacer su contribución al equipo. La investigación sobre las desapariciones de vagabundos en París nos llevó a un lugar oscuro y macabro, las catacumbas de la ciudad. Era un laberinto subterráneo, un cementerio que albergaba millones de restos humanos. En esos días se decía que las catacumbas estaban embrujadas, pero eso era solo una leyenda urbana, o al menos eso pensábamos. Recopilamos información de los familiares y conocidos de las víctimas, al menos aquellos que lo tenían, interrogamos a testigos potenciales y examinamos los lugares donde se habían visto por última vez a los vagabundos desaparecidos. En nuestra búsqueda de respuestas, nos encontramos con historias perturbadoras y leyendas locales que hablaban de criaturas monstruosas que acechaban en la oscuridad de las catacumbas, como gente borracha había desaparecido del grupo de amigos al irse a orinar solo, o gente que se había desvanecido al osar explorar el interior de estas grutas. Al principio, tratamos estas historias con escepticismo, considerándolas como meras habladurías o historias para dar un mayor misticismo a una zona que los jóvenes solían frecuentar. Sin embargo, a medida que profundizamos en nuestra investigación, comenzaron a surgir pruebas inquietantes. Encontramos rastros de sangre y restos de ropa en las entradas de las catacumbas, señales claras de que algo terrible había ocurrido allí. También entrevistamos a vagabundos que habitualmente trasnochaban en su interior, para protegerse del frío, que habían escuchado extraños ruidos y susurros provenientes de las profundidades subterráneas durante la noche. Muchos de ellos habían tomado la decisión de dormir de nuevo a la intemperie por el miedo que les estaba causando las desapariciones. Decidimos que la única manera de dar luz a este misterio era adentrarnos en las catacumbas, pues era posible que hubiera algún grupo de asesinos organizados que se reunieran para deshacerse de aquellos que trasnochaban en la calle. Aunque ya a esas alturas de la investigación todos estábamos bastante asustados, aunque nadie quisiera reconocer las verdaderas razones. Pierre se quedó en la comisaría, para dirigirnos por radio, y el resto, armados con linternas, cámaras y equipos de seguridad nos dirigimos a las catacumbas. Julien convenció a Pierre para llevar un par de granadas cegadoras, puesto que era al que más le preocupaba la oscuridad. Aunque no tenía sentido, el comisario aceptó si eso le ayudaba a encontrarse más tranquilo. El ambiente claustrofóbico y el hedor a humedad y moho nos envolvieron mientras descendíamos por los pasillos estrechos y oscuros. Cada paso que dábamos nos acercaba más al corazón del misterio. Pronto, todos perdimos la comunicación por radio. Las catacumbas, aunque siniestras, siempre habían formado parte de la ciudad, multitud de gente cada año las visitaba y nunca habíamos tenido constancia de estas noticias. Gente de todo el mundo venían a verlas, a veces por el morbo de adentrarse en lo desconocido, a veces por mero interés histórico.
Incluso habíamos llegado a saber de bares clandestinos donde los jóvenes se reunían los fines de semana. Este tipo de desapariciones debían ser algo reciente o habíamos tenido conocimiento de más desapariciones antes, pensaba mientras continuábamos explorando la zona. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda mientras una brisa gélida soplaba por el pasillo. Era como si el aire mismo nos advirtiera de que no estábamos solos. Miré a mis compañeros, sus rostros tensos reflejaban el mismo temor que sentía. No obstante, estábamos decididos a seguir adelante y descubrir la verdad. Avanzamos más adentrándonos en las profundidades de las catacumbas, iluminando nuestro camino con linternas. Pero fue entonces cuando escuchamos un ruido siniestro, un susurro apenas perceptible que provenía de las sombras. Era un sonido agudo y rasposo, como si fueran pequeñas garras deslizándose por el suelo. Nos detuvimos en seco, nuestros corazones latiendo con fuerza. Fue entonces cuando vimos lo que tanto temíamos. Pequeñas criaturas, casi esféricas, emergieron de la oscuridad. Sus cuerpos deformes y retorcidos, cubiertos de piel pálida y escamosa, se camuflaban entre las calaveras que adornaban las catacumbas. Sus ojos brillaban con una malicia insana. Sin pensarlo dos veces, sacamos nuestras armas y abrimos fuego. Los disparos resonaron en el espacio confinado, pero las criaturas eran ágiles y esquivaban nuestras balas con destreza. Una de ellas se lanzó sobre Mathieu, rasgando su carne con sus afiladas garras antes de que pudiera reaccionar. Gritó de agonía mientras luchaba por liberarse de su implacable agarre. Desesperadamente, tratamos de ayudarlo, pero las criaturas eran numerosas y atacaban sin piedad. Mientras unas lo arrastraban hacia la zona más oscura, otras ocupaban su lugar obligándonos a retroceder. Sophie y Julien disparaban sin cesar, intentando repeler la embestida. Pero fue en vano. Otra criatura se abalanzó sobre Sophie, clavando sus afilados dientes en su cuello, arrancando un pedazo en una explosión de sangre. Grité de impotencia mientras veía cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Solo quedábamos Julien y yo. Nuestros corazones estaban llenos de rabia y desesperación. Nos enfrentamos a las criaturas con valentía, golpeando, disparando y tratando de mantenerlos a raya mientras protegíamos nuestros cuellos. El corredor se convirtió en un campo de batalla frenético, donde la vida y la muerte se disputaban con ferocidad. Una de estas criaturas consiguió hacerme una herida profunda en el antebrazo, pero conseguí arrancarla de mi cuerpo antes de que se aferrase con fuerza. La pérdida de nuestros compañeros nos golpeaba moralmente, pero no podíamos permitirnos rendirnos. Julien y yo continuamos luchando, buscando una oportunidad para escapar de las garras de las criaturas y encontrar un camino de regreso a la seguridad. A medida que la lucha se intensificaba, mi compañero encontró una abertura en la formación de las criaturas y gritó, «¡Corre, rápido!». Sin dudarlo, nos abrimos paso a través de la oscuridad, persiguiendo la única oportunidad de escapar con vida. Las criaturas nos perseguían de cerca, sus zarpas rozando nuestras espaldas mientras nos adentrábamos en los retorcidos pasillos de las catacumbas. Nuestro pulso estaba acelerado, la adrenalina bombeaba por nuestras venas mientras luchábamos contra la fatiga y el miedo. En un momento de valentía desesperada, Julien lanzó una granada de luz cegadora hacia atrás, logrando momentáneamente desorientar a las criaturas. Aprovechamos esa oportunidad para ganar distancia y continuar nuestra huida. Corrimos por los laberintos de pasillos, guiados por la tenue luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, pareciendo acecharnos en cada esquina.
Cada paso que dábamos resonaba en el silencio sepulcral, aumentando nuestra sensación de vulnerabilidad. Finalmente, emergimos de las catacumbas, jadeantes y cubiertos de suciedad y sangre. Nos encontramos en un túnel abandonado, lejos de las fauces hambrientas de las criaturas. Nos abrazamos con alivio, sabiendo que habíamos logrado escapar de las garras de la muerte. Regresamos al equipo de investigación con el corazón pesado por las pérdidas sufridas, pero determinados a cumplir nuestra misión. Presentamos nuestro informe y las pruebas recolectadas, pero nuestra esperanza se vio empañada cuando recibimos una orden del alcalde que paralizaba la investigación por completo. La sospecha de que el alcalde estaba al tanto de la existencia de las criaturas se volvió fuerte en nuestras mentes. Nos quedamos atónitos. ¿Cómo era posible que el alcalde supiera sobre las criaturas y decidiera ocultarlo? ¿Qué otras atrocidades se estaban cometiendo en las profundidades de las catacumbas? A las familias de nuestros compañeros caídos les dijeron que un vagabundo agresivo había acabado con sus vidas, y no nos dejaron asistir a sus funerales. Semanas más tarde fuimos dos degradados y separados en diferentes unidades para reducir nuestra credibilidad. Y aunque aún consigo mantener contacto con Pierre, Julien se encuentra desaparecido. El pueblo de París continúa su vida cotidiana, ajeno a las horribles criaturas que acechan en las profundidades de las catacumbas. Pero sabemos que el mal sigue allí, esperando pacientemente, y que un día, alguien más debería tomar la responsabilidad de enfrentarlo. Por eso he decidido filtrar esta información. Desconozco si me darán caza para silenciarnos o no, pero es importante que sepáis esto: si alguna vez visitáis París, nunca os adentréis en sus catacumbas. Buenas noches, me llamo James, y aunque ahora soy jubilado, hay una historia que os quiero contar de cuando formaba parte de la Guardia Costera. Era una noche oscura y tormentosa en alta mar. Como miembro de este cuerpo, estaba acostumbrado a enfrentar situaciones peligrosas, pero algo en el mensaje de auxilio que recibimos esa noche me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Recibimos el mensaje de auxilio en la sala de control de nuestra base esa noche. Las luces parpadeantes en el panel de comunicaciones llamaron nuestra atención, indicando que había una transmisión entrante de emergencia. El sonido estático se abrió paso a través de los altavoces, seguido de una voz desesperada y entrecortada. Mayday, Mayday, aquí plataforma Delta, estamos bajo ataque, criaturas, nos están devorando, envíen ayuda por favor. Las palabras resonaron en la sala, dejando un silencio incómodo. El mensaje era claro y lleno de pánico. La idea de una amenaza desconocida en medio del océano nos hizo poner en marcha rápidamente. No teníamos ni idea de lo que podría estar atacando una estructura tan gigantesca como podría ser una plataforma petrolífera. Mi equipo y yo nos preparamos para la misión de rescate, conscientes de que nos enfrentaríamos a lo desconocido. Equipados con trajes de buceo, armas y equipos de comunicación, abordamos nuestra embarcación de rescate y nos dirigimos hacia la ubicación de la plataforma Delta. Durante el viaje, el ambiente estaba cargado de tensión. Repasamos los protocolos de emergencia y nos aseguramos de tener todo en orden. El miedo se palpaba en el aire, pero nuestra determinación nos impulsaba a seguir adelante y cumplir con nuestra misión de salvamento. A medida que nos acercábamos a la plataforma, el sonido del viento y las olas se mezclaba con el eco de nuestras propias preocupaciones. Desde el barco de salvamento escudriñábamos la plataforma en busca de movimientos, pero la oscuridad de la noche y la soledad del océano amplificaban nuestra inquietud.
pero estábamos decididos a descubrir qué había sucedido y rescatar a quienes aún estuvieran con vida. Cuando llegamos a la plataforma Delta, el panorama era desolador. La estructura metálica se erguía como un fantasma en medio del mar, y el silencio sepulcral reinaba en el ambiente. Nuestros corazones se aceleraron, preparándose para enfrentar lo desconocido. Subimos a bordo, con cautela y armados hasta los dientes. Nos adentramos en las instalaciones, pasando por corredores oscuros y desiertos. La luz de nuestras linternas se reflejaba en el suelo mojado y en las paredes cubiertas de óxido, creando una atmósfera siniestra. Nos dividimos en 2 escuadrones, para buscar supervivientes, hacia la sala de comunicaciones y otro hacia la sala de control para intentar restablecer los sistemas de seguridad, que nos darían el control de las puertas. El descubrimiento de los cuerpos mutilados y los rastros de sangre nos llenó de horror. La realidad del ataque era innegable. Fueran lo que fueran las criaturas que habían asolado la plataforma, no mostraban piedad alguna, habían dejado un rastro de muerte y destrucción a su paso. A medida que avanzábamos por los pasillos, seguíamos el rastro de la devastación. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire, aumentando nuestra ansiedad. Cada esquina y cada habitación eran una amenaza potencial, y nuestros sentidos estaban alerta ante cualquier indicio de movimiento. Finalmente, llegamos a la sala de comunicaciones, donde la transmisión de auxilio había sido emitida. Los monitores destrozados y las luces parpadeantes eran testigos mudos de la lucha desesperada por sobrevivir. Continuamos explorando la sala de control en busca de pistas que nos ayudaran a entender lo que había sucedido. En medio del caos, encontramos una grabadora que aún funcionaba. Con manos temblorosas, presioné el botón de reproducción y escuché la voz temerosa de un miembro del equipo de la plataforma. Están aquí criaturas gigantes parecidas a cangrejos, nos atacaron sin piedad, nos arrastraron hacia las profundidades, no pudimos hacer nada, por favor avisen a alguien, no podemos dejar que esto se propague. La grabación terminó con un grito desgarrador, dejando un silencio perturbador en la sala. El testimonio confirmaba nuestras sospechas, estábamos enfrentando a criaturas monstruosas en el fondo del océano. De repente, escuchamos un crujido proveniente de una esquina de la sala. Nos giramos rápidamente, nuestras armas apuntando hacia la oscuridad. Y entonces, emergieron de las sombras unas criaturas monstruosas, similares a cangrejos gigantes, con pinzas afiladas y ojos negros y brillantes. Los cangrejos avanzaron hacia nosotros con una ferocidad desconcertante. Sus pinzas se cerraban con un chasquido ominoso mientras trataban de arrancarnos pedazos de carne. Los disparos resonaron en la sala, pero las criaturas parecían ser resistentes, moviéndose ágilmente a pesar de las heridas. Una feroz lucha se desató en medio del caos. Mis compañeros y yo luchamos desesperadamente por nuestras vidas, disparando a las criaturas, pero eran implacables. Sus cuerpos cubiertos de exoesqueletos repelían los golpes, y sus pinzas afiladas se abrían camino hacia nosotros. La sangre llenó la sala mientras las criaturas nos atacaban sin piedad. Las pinzas se cerraban en extremidades y torsos, desgarrando carne y hueso en un festín grotesco. Gritos de agonía y horror llenaron el aire, mezclándose con el sonido húmedo de la sangre derramada. Uno por uno, mis compañeros cayeron bajo el ataque de las criaturas. Sus rostros se retorcieron en el dolor antes de desaparecer en la boca abierta de los cangrejos. Sentí un nudo en el estómago mientras presenciaba la masacre de mis camaradas. La adrenalina y el terror se apoderaron de mí, y mi mente luchaba por encontrar una salida,
una forma de sobrevivir a aquel horror. Instintivamente, Alex, Thomas y yo conseguimos retroceder hacia la puerta de la sala de comunicaciones, manteniendo la mirada fija en las criaturas que avanzaban lentamente hacia mí. La sangre y los restos mutilados de mis compañeros cubrían el suelo, dificultando mi movimiento y llenando el ambiente con un olor nauseabundo. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía como el miedo me invadía. Mi corazón latía desbocado, y mis manos temblorosas sostenían mi arma con firmeza. Sabía que mi vida dependía de cada decisión que tomara en aquel momento. La tensión se intensificaba. Sabíamos que cualquier descuido podía ser fatal. A medida que avanzábamos, escuchamos extraños sonidos, un ruido metálico y el arrastrar de garras afiladas. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Conseguimos volver a la zona de la plataforma principal, sintiendo el aire salado de la noche golpeando mi rostro. El sonido de las garras de las criaturas golpeando el suelo resonaba detrás de mí, impulsándonos a seguir adelante sin mirar atrás. En un momento, en menos de un parpadeo, Thomas fue arrastrado repentinamente hacia una sombra oscura que se movía con rapidez y saltaba al agua. Gritó de terror antes de desaparecer en las profundidades del mar. El horror nos invadió, pero no teníamos tiempo para lamentarnos. Debíamos seguir adelante y tratar de sobrevivir. Continuamos avanzando con precaución, siguiendo el sonido de los ruidos y los indicios visuales de las criaturas. Los encuentros eran cada vez más frecuentes y mortales. Desde un ojo de buey vimos a nuestros compañeros combatir a las criaturas. Lucas y Emma se encontraban en la sala de control, intentando poner en marcha los sistemas de seguridad. Su valentía y determinación los llevaron a enfrentarse cara a cara con las criaturas que se abalanzaban sobre ellos. Vi a Lucas, sin munición, tomar una barra de metal, dispuesto a defenderse con todas sus fuerzas. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Lamentablemente, no fue rival para la ferocidad de las criaturas. Una de ellas se lanzó sobre él, con sus pinzas afiladas y poderosas, destrozando su cuerpo sin piedad. Sus gritos de dolor y desesperación se desvanecieron en medio de los horribles sonidos de la lucha. Emma, con lágrimas en los ojos, intentó huir de la sala de control, pero otra de las criaturas la alcanzó. La sujetó con sus garras, apretando su frágil cuerpo con una fuerza sobrehumana. Vi el terror en sus ojos mientras luchaba por liberarse, pero era inútil. Las pinzas de la criatura se cerraron con una violencia espeluznante, partiendo su cuerpo en dos y liberando un grito de agonía que resonó en mis oídos durante mucho tiempo después. Solo quedábamos dos, yo y mi compañero, Alex. Nuestros corazones latían con fuerza, llenos de miedo y determinación. Sabíamos que nuestra única opción era salir de allí con vida y alertar a las autoridades sobre la amenaza que acechaba en las profundidades del océano. Debíamos ser rápidos y llegar al muelle para poder escapar de allí. Nos abrimos paso a través de los pasillos inundados, sorteando escombros y evitando el contacto directo con las criaturas, muchas de ellas entretenidas devorando lo que quedaba de nuestros compañeros. Cada vez que nos acercábamos a la salida, o cada vez que hacíamos un mínimo ruido, más cangrejos emergían de las sombras, buscando llevarnos a su trágico destino. Por suerte las más pequeñas no eran muy rápidas y las más grandes no podían atravesar cómodamente las puertas, lo más importante era evitar quedar rodeados. El crujir de los exoesqueletos de estas monstruosidades resonaban junto con los impactos metálicos de sus patas contra el suelo mientras nosotros corríamos a toda velocidad, bajando los miles de escaleras que tenía la maldita plataforma.
Finalmente, logramos llegar al muelle, exhaustos y empapados. Atravesamos las puertas hacia la cubierta exterior, donde las olas agitadas chocaban contra la estructura de la plataforma. Me detuve un momento para recuperar el aliento, pero sabía que no podía detenerme por mucho tiempo. Las criaturas podrían estar persiguiéndonos, acechando en las profundidades del océano. Nos subimos a nuestra embarcación y nos alejamos de la plataforma, llevando con nosotros la evidencia de la terrible amenaza que acechaba en las profundidades. Después de presenciar la terrible masacre en la plataforma petrolífera, nos encontramos en estado de shock y con el peso de la tragedia en nuestros hombros. Apenas podíamos creer lo que habíamos presenciado y la brutalidad de las criaturas que nos acechaban en el océano. El viaje de regreso al muelle fue silencioso y sombrío. A bordo del bote de la Guardia Costera, el ambiente estaba cargado de una mezcla de tristeza, ira y miedo. Las miradas perdidas y los rostros pálidos de mis compañeros de equipo eran reflejo de la pesadez que sentíamos en nuestros corazones. El mar, que en ocasiones nos había brindado belleza y tranquilidad, ahora se había convertido en un escenario macabro y peligroso. Cada ola que rompía contra el bote parecía traer consigo el eco de los horribles sonidos de la lucha en la plataforma petrolífera. El viento aullaba como una advertencia siniestra, recordándonos la presencia amenazante de esas criaturas marinas. Durante el trayecto, no podíamos evitar mirar hacia atrás, con la esperanza de que las criaturas no nos persiguieran. Cada sombra moviéndose en el agua nos hacía saltar de susto, nuestras mentes llenas de imágenes aterradoras que se negaban a desvanecerse. El silencio era roto ocasionalmente por el chirrido del motor del bote, y solo entonces nos atrevíamos a hablar en susurros, compartiendo nuestras impresiones, teorías y miedos. Cada palabra pronunciada estaba cargada de ansiedad y precaución, como si las paredes del bote pudieran escuchar nuestras confesiones y traicionar nuestra posición. A medida que nos acercábamos al muelle, el ambiente se volvía aún más tenso. El ruido de las olas rompiendo contra los pilares de madera resonaba en nuestros oídos, aumentando la sensación de peligro inminente. Nos preguntábamos si seríamos los próximos en ser atacados por esas criaturas sedientas de sangre. Finalmente, el bote atracó en el muelle. Cautelosamente, desembarcamos, nuestras miradas escrutando los alrededores en busca de cualquier indicio de peligro. Cada paso que dábamos en tierra firme estaba cargado de tensión y precaución, como si estuviéramos adentrándonos en territorio enemigo, todavía teníamos el terror metido en el cuerpo. Sabíamos que no podíamos dar constancia de esto, si no queríamos que nos tratasen por locos. El informe fue una pantomima sobre el estado deplorable de la plataforma y cómo había arrastrado a 10 miembros de la Guardia Costera a su fatídico fin. Llevo 30 años guardándome este secreto que, creí que me acompañaría a la tumba, pero desde hace un tiempo me he ido convenciendo que la mejor forma de honrar a mis compañeros es hacerlo público. En el mar aguardan grandes peligros y me temo que esas criaturas que vimos son solo un ejemplo de un mundo mucho más. Buenas noches, me llamo Juan, y mi historia es difícil de digerir. Pero llegados a este punto, necesito contarlo. Yo vivía en el pueblo de Crestwood, que siempre había sido un lugar tranquilo y apacible. Los menos de 1000 habitantes eran cordiales y era un lugar donde la rutina diaria se desenvolvía sin mayores sobresaltos. Sin embargo, una noche de verano me costó conciliar el sueño, oía ruidos en el exterior de la casa. Intenté recordar si había sacado esa noche la basura, por si mapaches o algún animal similar estuviera rebuscando en busca de comida. Los sonidos perturbadores continuaron un rato más,
acrecentando mi miedo debido a que vivía solo. Cuando finalmente cesaron, me puse un rato la televisión de la habitación de fondo para poder terminar de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, fui a realizar las compras. Según salí me fijé en los contenedores de basura y parecía que no había habido movimiento, por lo que cogí el coche y me dirigí a la zona central, donde se acumulaban la mayor parte de las tiendas. Al acercarme, había una retención enorme, por lo que dejé aparcado el vehículo e hice los últimos metros a pie. Según me acercaba, vi que la retención estaba ocasionada por un control policial. La razón me dejó perplejo. Un enorme agujero, de forma redonda casi perfecta, había aparecido en medio del pueblo, en el cruce de las dos vías principales. Era como si la tierra se hubiera abierto de repente, dejando al descubierto un abismo oscuro y amenazador. Me acerqué a un agente para preguntarle sobre el incidente, pensando que podría ser algún tipo de obra. Pero este estaba tan confuso como los demás y no me pudo dar ninguna explicación. Decidí continuar en dirección a las tiendas y me dispuse a comprar. Allí la noticia se había hecho eco y era la comidilla de todos. Nadie sabía cómo había aparecido ese boquete enorme en el pueblo, además, los que vivían cerca aseguraban no haber escuchado ningún estruendo, que era lo esperable ante un agujero de tal magnitud. Algunos, como yo, habíamos escuchado animales merodeando los alrededores de las casas. Los menos, habían oído algún grito ahogado, lo que acrecentó nuestra preocupación. Comí en un restaurante cercano, para continuar informándome, pero las historias se repetían en todos los lugares. Cuando llegué a casa, abandonando el coche, donde lo había dejado aparcado, aproveché las últimas horas de sol en el jardín y aproveché para guardar el contenedor en el garaje, ahora vacío. Con la esperanza de que no atrajera más animales esa noche. Me dirigí a la cocina y me hice la cena, que comí mientras veía las noticias. Me llamó la atención que no se hubiera hecho eco a nivel nacional, ni siquiera a nivel regional. Los deportes cubrían casi todo el noticiero, así que decidí irme a la cama, y ver allí una película. Cerré la ventana, para que los ruidos de la noche me dejasen dormir y me dispuse a ver una comedia, que me distrajera todo lo que estaba ocurriendo. Cuando estaba a punto de conciliar el sueño, volví a escuchar ruidos en la calle, sonaban como si un perro con las uñas largas corriera por la carretera, pero multiplicado por 3. Parecía que esta noche había más animales merodeando la zona. En la lejanía escuché un grito. Un grito de terror infrahumano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aterrado, apagué el televisor y me tumbé en la cama, arropado, y concentrado en intentar dormirme. A la mañana siguiente, volví a ir de tiendas. Más por tener algo de contacto humano, que calmase mi alma que por necesidad. En esta ocasión, el perímetro se había ampliado y ya no eran policías los que custodiaban el agujero. Eran militares, que estaban sustituyendo la típica cinta que lo rodeaba por bloque de hormigón. Había arrastrado los vehículos a los lados de la carretera, haciendo un hueco por el que transitaba el camión verde que los trasladaba. Una vez más, me acerqué a uno de los militares para ver si podía obtener información. Este, con cara de pocos amigos, me informó de que no tenía información al respecto y me invitó a abandonar la zona. Molesto, acudí a la tienda para preguntar a la gente que allí estaba sobre sus vivencias de esa noche. Los relatos se solapaban, esta vez muchos habían escuchado las extrañas pisadas y los movimientos rápidos, y algunos más los gritos de lo que ellos pensaban que eran de casas cercanas a la suya. Todos tenían cara de preocupación,
y había parejas que ya habían decidido no dejar salir a sus hijos, por lo que pudiera pasar. Decidí volver a casa, dispuesto a ver la televisión mientras comía para ver si había alguna noticia al respecto, pero mi desconcierto fue mayúsculo al descubrir que no había televisión. Únicamente un mensaje de alarma repitiéndose y emitiéndose en todas las cadenas. Esto no es un simulacro, este es un mensaje de emergencia de la localidad de Crestwood. Se declara el estado de alerta y el toque de queda en todo el municipio. Todas las jornadas laborales terminarán antes de las 18 horas. El toque de queda se iniciará a las 20 horas y terminará a las 8 horas. Se recomienda cerrar ventanas y contraventanas cuando sea posible. No se recomienda mantener las luces encendidas a partir de esa hora. Militares patrullarán para asegurarse del cumplimiento de esta normativa. Me quedé helado. Miré el reloj. Ya no era factible volver al centro para comentar con el resto la situación. Asustado, descolgué el teléfono y vi que había línea. Traté de respirar hondo y me dispuse a preparar la casa para cumplir con el estado de alerta. Cerré ventanas y contraventanas y me dirigí al garaje para coger linternas y herramientas que me pudieran servir durante la noche. Pero lo que me encontré me cortó la respiración. No me había percatado al haber dejado en la calle el vehículo, pero la puerta de aluminio tenía un impacto, y lo que parecían las marcas de unas garras atravesándolo, como si fuera de papel. Por suerte, la criatura había desistido antes de que la puerta cediera y la había dejado inutilizada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cogí el candado que dejaba a un lado y lo puse. Entonces entré por el interior de la casa al garaje. Primero busqué las herramientas y después invertí lo que quedaba de día de mover todos los trastos del garaje detrás de la puerta a modo de barricada. También moví todo lo que no estaba anclado al suelo para cubrir puertas y ventanas de la casa, aterrorizado. Sea lo que sea que hubiera hecho eso, podría atravesar sin problema cualquiera de ellas. Por último, subí al desván. Ya que no tenía ventanas y el acceso era una escalera retráctil. Llevé una pequeña televisión portátil para informarme al día siguiente y me dispuse a leer un rato el poco tiempo que tenía antes de apagar totalmente la luz, pero fui incapaz de concentrarme en la lectura. Cuando la manecilla de mi reloj marcaba las 7:45 de la tarde, escuché un vehículo pesado desplazarse despacio por la carretera y el típico griterío milita, que estaban realizando la rondad para ver que todos nos encontrábamos en casa. Los escuché detenerse y se me paró el corazón. Apagué la linterna, estúpidamente pues era imposible que lo hubieran visto desde fuera, y me quedé expectante. Se oyeron golpes en la puerta del vecino de enfrente. Este era un señor siempre malhumorado, que vivía con su mujer y 2 hijas. Por lo que parecía entender por los gritos, la familia había hecho caso omiso a las recomendaciones, aunque se encontraban en casa, tenían las luces encendidas y se encontraban cenando tranquilamente en el salón. Un militar los increpaba y los recomendó apagarlo todo, pero el hombre se negaba, puesto que no formaba parte del plan de emergencia, sino simples recomendaciones. El militar, nervioso, intentaba darle razones, un poco vagas para convencerlo, pero de pronto se cayó y sonó un portazo, de lo que supuse que era mi vecino zanjando la conversación. Escuché el susurro de otro militar. No podemos hacer más. Y los pasos se dirigieron de nuevo al vehículo que prosiguió su marcha. Esa noche yo ya me encontraba preparado para lo peor. Sabía que sería incapaz de pegar ojo en toda la noche. Las manecillas fluorescentes de mi reloj marcaban las 9 de la noche cuando volví a escuchar las extrañas pisadas de las criaturas.
Se movían rápidamente por el asfalto en unos movimientos que podía llamar silenciosos, teniendo en cuenta el tamaño que debía tener viendo las marcas de mi garaje. Cuando estaban suficientemente cerca, redujeron la velocidad, convirtiéndose en un trote ligero. Mi corazón bombeaba tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos y me esforzaba en respirar de la forma más ligera posible, para no llamar la atención. De pronto, un golpe fuerte sonó en la casa de al lado. Y comenzaron los gritos. Se oían las pisadas de los cuatro, mientras chillaban desesperados por ayuda. La primera en silenciarse fue una de las hijas. Fue rápido. Luego ruido de arrastre mientras oía la voz masculina maldecir, antes de cortarse en un gorgojeo. Sonó el crujir huesos y rasgarse carne. Finalmente, se escuchó una voz femenina suplicando por la vida de su hija y movimiento de algunos muebles antes de que todo permaneciera en silencio. Cuando acabó, me descubrí con lágrimas en los ojos y conteniendo la respiración. Intenté volver a respirar profundamente, para no hacer ningún tipo de ruido. Las pisadas se habían desvanecido, pero había dejado de oírlas en el momento que habían irrumpido en la casa de enfrente, así que no sabía si seguían allí, o se habían ido por las fincas. Los minutos parecían horas, pero me quedé congelado durante lo que quedaba de noche. Por la mañana, una hora antes del levantamiento del toque de queda, volví a escuchar el vehículo militar acercarse. Se detuvo y escuché pisadas que corrían hacia el inmueble. Oí al militar de la noche anterior maldecir. Entonces, llamó por radio, solicitando un servicio de limpieza para mi calle. Después regresó al vehículo y prosiguió su camino. No tardó mucho en llegar lo que sonaba similar a una furgoneta. En esta ocasión se escuchaban pasos, pero ninguna voz. Podía intuir el movimiento frenético por los ruidos como el desplazamiento de muebles, pero en menos de media hora, se escuchó cómo cargaron todos los cuartos en la furgoneta y se marchaban rápidamente. Cuando llegaron las 8 de la mañana encendí el pequeño televisor que había subido a la buhardilla conmigo. En esta ocasión el mensaje de emergencia había cambiado. Esto no es un simulacro, este es un mensaje de emergencia de la localidad de Crestwood. Se declara el estado de alerta y el toque de queda en todo el municipio. Todas las jornadas laborales terminarán antes de las 18 horas. El toque de queda se iniciará a las 20 horas y terminará a las 8 horas. Se recomienda cerrar ventanas y contraventanas cuando sea posible. No se recomienda mantener las luces encendidas a partir de esa hora. Militares patrullarán para asegurarse del cumplimiento de esta normativa. Pero esta vez añadía. Se prevé una evacuación de la localidad para mañana a las 12 horas. Todo habitante tendrá espacio para él y una mochila de tamaño pequeño en el proceso de evacuación. Quedan 28 horas. Yo me encontraba entre aturdido y asustado. Me debatía entre si esta eran buenas o malas noticias. Al menos podría abandonar el pueblo. Decidí levantarme para preparar mi mochila, y me dirigí al garaje para coger una vieja mochila de senderismo. Cogí todo el dinero que tenía por casa y toda la documentación, también guardé algo de comida y una botella de agua por lo que pudiera ocurrir. Finalmente cogí algo más de víveres para pasar esta última noche y me dispuse para subir otra vez al desván. Pero antes, en un pequeño alarde de curiosidad, entreabrí la puerta para ver los restos del suceso de la noche anterior. Horrorizado vi cómo prácticamente toda la fachada se encontraba destruida. Las criaturas debían ser tan grandes que eran incapaces de entrar por la puerta y habían reventado el lateral de la casa donde antes estaba la puerta y la ventana que daba al salón. Pese que aún se intuían rastros de sangre, el equipo de limpieza había hecho un buen trabajo.
Temblando, volví a cerrar la puerta. Aproveché para comer copiosamente en el salón y dirigí mis pasos a la buhardilla. El resto del día lo pasé intentando leer, una vez más, pero siendo incapaz de enterarme de nada de lo que estaba leyendo. Esa noche, como la noche anterior, volví a escuchar a las 8 menos cuarto de la noche del vehículo patrullar por mi calle. De pronto, se escucharon las pisadas de las criaturas, moviéndose a una velocidad vertiginosa en dirección al vehículo. Los soldados abrieron fuego, pero el ser no detuvo su avance. Escuché un enorme impacto y las ruedas chirriando mientras derrapaba el vehículo, que cuando tomó el control aceleró, y escuché cómo se alejaba mientras las pisadas le perseguían y ráfagas de disparos llenaban el aire. Cuando el ruido exterior se dejó de oír por la lejanía, intenté relajarme un poco. La noche continuaba tranquila, y yo ya daba pequeñas cabezadas cuando, sin previo aviso, escuché un estruendo en la planta baja. Me abracé a la mochila. Claramente algo había entrado en la casa, destruyendo todo a su paso. Volví a concentrarme en la respiración y afiné el oído. Claramente había algo merodeando por el interior. Era incapaz de saber si era una o varias criaturas, pero eran silenciosas, al contrario que al moverse por el asfalto, y solo les delataba sonidos sutiles como el deslizar del sofá o alguna de las sillas. De pronto, escuché el crujir de las escaleras. Nunca he sido devoto, pero me encomendé a todos los dioses que se me ocurrieron de que esas criaturas no fueran capaces de encontrarme. El pequeño mueble que tenía al subir las escaleras, con un jarrón con flores de plástico, se cayó a su paso. Intuí cómo entraba en mi cuarto y casi podía escucharlo, olfateando como un perro de presa. Se oyó un ruido en la planta baja, lo que me confirmó que había más de uno. Por momentos ya no sabía si se habían marchado o no, pero decidí no bajar la guardia y continuar sin hacer ningún ruido. Finalmente, escuché un estruendo en mi habitación, y la casa entera tembló. Otro ruido salió del salón, y se escuchaban tablones cayendo al suelo. Por último, las pisadas en el asfalto se alejaron hasta desaparecer. Un poco aliviado, pero todavía alerta, miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. Con un poco más de energía, aguanté las últimas horas. Al llegar las 8, fui a encender la televisión, pero no hizo falta. Un vehículo transitaba por la vía, anunciando que debíamos estar listos para evacuar a las 12 enfrente del ayuntamiento. Solamente quedaban 4 horas. Aún un poco asustado, extendí la escalera para bajar del sótano. Pese a lo silenciosa que fue la criatura ayer, había zarpazos por todo el suelo. Me asomé en mi cuarto para ver que prácticamente había desaparecido. La criatura había salido de la casa a través de la pared que tenía la ventana. Temí por la estructura de la casa, y bajé rápidamente. El salón estaba en las mismas condiciones que la habitación. Así que salí de la casa y dirigí mis pasos al ayuntamiento. Crestwood parecía salido de imágenes de guerra. Las casas estaban derruidas, muchas de ellas con pequeños restos de sangre. Al llegar al punto de reunión vi que no debíamos haber quedado más de 50 personas. Caras de terror, ojeras y marcas de llanto eran comunes en todos. Algunos presentaban heridas o manchas de sangre, pero cabizbajos, nadie tenía ganas de hablar. Obedecimos casi como autómatas las órdenes de los militares que nos distribuyeron en varios vehículos. En mi caso me tocó el segundo furgón. A medida que abandonamos Crestwood, miré hacia atrás una última vez. El agujero gigante se erguía en medio del pueblo,
Diría que incluso más grande que cuando lo vi por primera vez, como una herida abierta en la tierra. No había respuestas ni explicaciones sobre su origen o el propósito de las criaturas que emergían de él. Era como si un portal a un mundo de pesadillas se hubiera abierto, reclamando nuestra pequeña comunidad como su presa. Se nos dio cobijo y una nueva casa. Jamás he visto nada de lo que sucedió en las noticias, nunca me atreví a hablar de ello hasta ahora, mi pueblo desapareció para siempre de los mapas. No sé si después de tanto tiempo quiero saber más. Buenas noches, mi nombre es David Sullivan y soy un veterano militar condecorado. He enfrentado situaciones difíciles en el pasado, pero nunca antes había experimentado algo tan aterrador como lo que viví en aquella remota base militar abandonada. Fui destinado a esa base en medio de la nada para llevar a cabo una misión de reconocimiento. Las noticias de extraños sucesos y desapariciones en la zona habían llegado a oídos de las autoridades y era mi deber investigar lo que estaba ocurriendo. Mis superiores se temían que la antigua base hubiera sido ocupada por algún comando paramilitar y que pudieran ser una amenaza de nivel nacional. Reunieron un pequeño equipo, y nos dejaron a varios kilómetros de distancia para no llamar la atención. Así, dirigimos nuestros pasos a ese lugar olvidado por el tiempo. La noche era oscura y la luna apenas lograba filtrar su luz a través de las densas nubes. La base estaba cubierta por una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. Saltamos el muro lateral para no ser descubiertos y con la mínima iluminación posible, avanzamos con cautela entre los edificios abandonados, con la sensación de estar siendo observados. Las instalaciones no parecían tener energía, o al menos las farolas no estaban encendidas, lo que fui a informar por radios. Solo recibí estática. Habíamos perdido la comunicación. De repente, escuché un aullido agudo y escalofriante que hizo que se me helara la sangre. Mis hombres también lo escucharon y se vieron sobrecogidos por el terror. No sabíamos qué criatura podía emitir ese sonido, pero parecía que era grande y sabíamos que estaba cerca. Continuamos nuestro camino con el corazón palpitando en el pecho. Cada paso era una incertidumbre, con la sensación de que cada sombra podía ocultar un monstruo hambriento. La base parecía un laberinto interminable, con pasillos y escaleras que conducían a ninguna parte. El silencio era opresivo, solo interrumpido por nuestros propios suspiros nerviosos. De repente, uno de mis hombres desapareció en la niebla con un grito. Gritamos su nombre, pero solo obtuvimos el eco de nuestras voces. No había rastro de él. Solo quedaban sus huellas borrosas en el suelo polvoriento. La tensión aumentó y todos sabíamos que estábamos siendo cazados. Seguimos adelante, en busca de respuestas y tratando de mantenernos unidos. Pero poco a poco, fui testigo de cómo mis hombres eran arrastrados a las sombras por criaturas indescriptibles. Sus gritos resonaban en mi mente mientras luchaba por mantener la compostura. Finalmente, quedé solo en aquel lugar maldito. Al ser incapaz de ver nada, me apresuré a adentrarme en un edificio sin ventanas. Con la linterna me di cuenta de que se trataba de un laboratorio. Vagando por su interior descubrí algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Las paredes estaban cubiertas de jaulas vacías y restos de experimentos macabros. Habían estado creando monstruos. Corrí hacia la salida, pero las puertas no se abren. Estaba atrapado. Las criaturas se acercaban rápidamente, podía escuchar sus movimientos por toda la instalación.
Mi única opción era luchar hasta el último aliento. Avancé con cautela por los pasillos polvorientos, con el sonido de mis propios pasos resonando como un eco fantasmal. El lugar parecía una reliquia olvidada del pasado, con paredes desconchadas y techos desmoronados. Sabía que no estoy solo. Algo se arrastraba en las sombras, algo que no había podido llegar a ver, algo siniestro y hambriento. En cada esquina, esperaba encontrarme cara a cara con una de esas criaturas aberrantes. Susurros incomprensibles flotan en el aire, como si fueran voces de ultratumba que trataran de penetrar en mi mente. Mi mano aferró con fuerza a mi arma, preparado para enfrentar lo que sea que se interponga en mi camino. Las jaulas vacías cubrían las paredes del laboratorio, y restos de experimentos fallidos yacían esparcidos por el suelo. Algunos frascos de vidrio contenían sustancias desconocidas, cuyos líquidos oscuros parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia siniestra en cada rincón, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Una imagen en particular captó mi atención, una pizarra llena de ecuaciones y anotaciones encriptadas. Intenté descifrar su significado, pero mi conocimiento no es suficiente. Solo puedo vislumbrar la oscura curiosidad y obsesión que se esconde detrás de esas anotaciones. El chirrido metálico de una puerta que se abre repentinamente rompe el silencio. Mis instintos se activan y, sin pensarlo dos veces, me lanzo hacia la salida. Pero la puerta está rodada de criaturas, dejándome atrapado en este infierno. El terror se apodera de mí mientras los seres emergen de las sombras. Sus formas retorcidas y grotescas desafían toda lógica. Algunas tienen garras afiladas y dentaduras cerradas, mientras que otras tienen apéndices desproporcionados y ojos sin pupilas. Las criaturas se movían con una agilidad sobrenatural, sus cuerpos retorcidos y distorsionados reflejaban la oscuridad de sus almas. Me encontré acorralado, rodeado por ellas, y la adrenalina fluía a través de mis venas mientras desenfundaba mi arma y me preparaba para enfrentar mi destino. Disparaba con precisión, cada bala buscando encontrar su objetivo en medio del caos y la confusión. Algunas criaturas caían abatidas, pero su número era abrumador. Su fuerza y ferocidad superaban con creces cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Comprendí que estoy en una batalla desigual. Mis movimientos eran rápidos y calculados mientras trataba de encontrar una salida, de encontrar alguna debilidad en sus ataques. Pero las criaturas parecían anticipar mis movimientos, como si estuvieran conectadas en un nivel más profundo que mi comprensión. Los golpes y arañazos llovían sobre mí, causando heridas profundas y dolorosas. Cada vez que me golpeaban, sentía como la energía y la vida eran drenadas de mi ser. Pero me negaba a rendirme, a convertirme en una presa fácil para estas abominaciones. En medio de la lucha, una idea desesperada se formó en mi mente. Recordaba haber visto un tanque de gasolina cerca del laboratorio. Si pudiera llegar hasta allí, podría provocar una explosión y usarla como una distracción para escapar. Me abrí paso entre las criaturas, esquivando sus embestidas y contraatacando con todas mis fuerzas. Cada movimiento era un acto de supervivencia, y el tiempo se convertía en un enemigo implacable mientras corría hacia mi destino. Finalmente, llegué al tanque de gasolina. Tomo una granada de fragmentación y la junto con el combustible, preparándome para hacer estallar el lugar. Pero antes de que pudiera actuar, una sombra imponente apareció frente a mí. Era el monstruo más grande y feroz de todos.
Sus ojos brillaban con una malevolencia innegable y sus fauces babeantes estaban ansiosas por devorarme. No había escapatoria, no había posibilidad de derrotarlo en combate mano a mano. La única opción que me quedaba era arriesgarme a todo o nada. Quité la anilla de la granada y la arrojé hacia el monstruo junto con el bidón, utilizando el poco tiempo que me quedaba para lanzarme al suelo y cubrirme con lo que quedaba de un archivador derribado. Una explosión ensordecedora sacudió el laboratorio, y las llamas danzaban en todas direcciones. El calor abrasador envolvía el ambiente y las criaturas aullaban y se retorcían de dolor. Aprovechando el caos, me arrastré por el suelo en busca de una salida. Me levanté, tambaleándome, y empiezo a correr hacia la puerta. Las llamas y el humo me rodeaban mientras escapo de la base militar abandonada. Una vez fuera, me desplomo en el suelo, exhausto y malherido. Miro hacia atrás, viendo cómo las llamas devoran el lugar que una vez fue escenario de pesadillas. Pero sabía que las criaturas no habían sido completamente erradicadas. Seguían ahí, acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Mi cuerpo estaba debilitado, pero mi determinación se mantenía firme. No podía permitir que estas criaturas aterradoras escapasen y causasen más destrucción. Aunque me dolía cada músculo y cada herida, sabía que debía darme prisa en informar sobre lo que había presenciado. Con todas mis fuerzas, me puse en pie y me alejé de la base militar en llamas. Conseguí llegar a un punto donde volvieron las comunicaciones y llamé al cuartel general. Expliqué con detalle lo que había visto, las criaturas y los horrores que acechaban en ese lugar abandonado. Mis superiores me prometieron enviar un equipo de especialistas para investigar y hacer frente a esta amenaza. Y un equipo de apoyo para limpiar la zona. Aunque me aliviaba haber pedido refuerzos, también era consciente de que no podíamos subestimar el peligro al que nos enfrentamos. Mientras esperaba a que llegasen los refuerzos, aproveché para reconocer un poco más el terreno. Para mi horror me di cuenta de que la pesadilla no estaba lejos de haber terminado. Algunas criaturas estaban dispersas en los alrededores, ocultas en los bosques y los rincones oscuros de la zona. Sabía que es cuestión de tiempo antes de que intentasen atacar de nuevo, seguramente eran las responsables de las desapariciones de la zona. Decidí que no podía permitirme descansar, no cuando las vidas de inocentes estaban en peligro. Comencé a armar un plan para rastrear y eliminar a las criaturas una por una vez que llegasen los refuerzos y trabajar en la sombra y tomando precauciones extremas para evitar ser detectados. Cuando llegaron los refuerzos, hicimos un campamento base en las cercanías y utilizamos todo lo que sabía y las estrategias que había estado desarrollando para iniciar el plan de exterminio. Las noches se volvieron nuestro aliado, ya que el velo oscuro nos permite movernos sin ser visto por la mayoría de las criaturas. Cada encuentro es un duelo a vida o muerte, donde utilizábamos todo nuestro entrenamiento militar y el instinto de supervivencia para derrotar a estos seres horripilantes. La batalla fue intensa y agotadora. Nos enfrentábamos a criaturas que desafían las leyes de la naturaleza, seres que han sido creados en los laboratorios de la base militar abandonada. Pero estábamos decididos a poner fin a su reinado de terror. Finalmente, después de semanas de enfrentamientos mortales, logramos eliminar a la última de estas abominaciones de las inmediaciones. Sin embargo, sabíamos que el mal que acechaba en ese lugar no se extinguirá tan fácilmente. Había más secretos ocultos en los recovecos de la base, aunque estábamos agotados, nuestro deber nos llamaba a continuar la búsqueda de respuestas. Solamente había una cosa por hacer.
regresar a las instalaciones y ponerle fin a todo esto. A medida que nos adentrábamos en las profundidades de la base, encontramos una sala secreta. En su interior, descubrimos una grabación que revelaba los oscuros experimentos llevados a cabo por el personal militar. Estos experimentos estaban destinados a crear armas biológicas capaces de convertir a los seres humanos en monstruosas criaturas sin alma. Sentí náuseas al darme cuenta de la profundidad de la depravación humana. Los responsables de estas atrocidades debían ser llevados ante la justicia, y la base debía ser completamente destruida para evitar que estas aberraciones se extiendan. Con las evidencias en nuestro poder, nos pusimos en contacto con nuestros superiores y expusimos todo lo que habíamos descubierto. Nuestro testimonio es respaldado por los informes de los especialistas que finalmente llegaron a la base militar abandonada. Las acciones tomadas son rápidas y decisivas. La base es destruida y nuestros superiores afirmaron que habían arrestado a los responsables e iniciado una investigación exhaustiva. Los supervivientes que fueron sometidos a los horrores de la base reciben atención médica y apoyo psicológico para ayudarles a superar las secuelas de sus experiencias traumáticas. A pesar de la resolución aparente, sé que el mal no se extinguirá completamente. La sombra de la base y las criaturas que fueron liberadas seguirán persiguiendo mi mente, recordándome la fragilidad de la línea que separa a la humanidad de la monstruosidad. En las noches más oscuras, todavía puedo escuchar los aullidos de las criaturas en mis pesadillas. Siento sus ojos acechándome desde las sombras, recordándome que nunca podré borrar completamente el horror que presencié. Pero, a pesar de todo, he decidido convertirme en una voz de advertencia. Utilizo mi experiencia para educar y concienciar a otros sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de ética en la búsqueda del poder. No permitiré que las atrocidades cometidas en esa base sean olvidadas. El relato de terror que viví en la base militar abandonada me ha transformado profundamente. Aprendí que los monstruos no solo habitan en las pesadillas, sino también en los corazones de aquellos que buscan dominar y destruir. Ahora el ejército ha formado un grupo de élite para combatir amenazas similares. Mi batalla no ha terminado, y mientras haya maldad en el mundo, estaré dispuesto a enfrentarla y proteger a los inocentes. Aunque el pasado me persigue, mi determinación y valentía no se desvanecen. Ahora, como un militar convertido en cazador de monstruos, me embarco en una nueva misión, proteger al mundo de las amenazas que se ocultan en las sombras y asegurarme de que ningún otro lugar caiga en las garras del terror que presencié en aquella base maldita. Buenas noches. Me llamo Alberto y quiero compartir un suceso que me ocurrió hace unos años. Era un día soleado y decidí emprender una aventura de senderismo junto a mi fiel compañero, Coco, un perro intrépido y curioso. Encontré por internet una ruta que me llamó la atención, por unas montañas cercanas, que prometía unas hermosas vistas. Nos adentramos en un sendero boscoso que poco a poco nos fue alejando de la civilización. La tranquilidad de la naturaleza nos envolvía mientras disfrutábamos de los rayos cálidos del sol acariciando nuestra piel. Caminamos enérgicamente durante horas, explorando cada rincón y maravillándonos con los paisajes que se desplegaban ante nuestros ojos. Desde el sendero que ladeaba la montaña, se podía ver el lago que había en la zona más inferior. Coco corría alegremente, siempre un paso adelante, como si conociera el camino mejor que yo. Llegamos a un llano y decidí que era un buen lugar para descansar. Un claro con unas piedras que se veían cómodas para sentarse y reponer fuerzas mientras me comía lo que había preparado esa mañana. De repente,
En un instante de distracción, Coco desapareció entre la densa vegetación. Llamé su nombre en voz alta, pero solo el eco vacío me respondió. Preocupado, metí todo en la mochila y me adentré en la espesura, siguiendo su rastro a través de un laberinto natural de rocas y árboles retorcidos. Mis pasos resonaban en el silencio sepulcral mientras avanzaba cada vez más profundo en la oscuridad del bosque. El miedo se apoderó de mí, pero no podía abandonar a mi querido amigo en aquel lugar desconocido. La adrenalina me empujó a seguir adelante, sin importar las sombras inquietantes que parecían acecharme. Después de una búsqueda angustiosa, llegué a un claro oculto entre los árboles, y ahí estaba Coco, mirando fijamente hacia la entrada de una cueva que se adentraba en lo desconocido. Sus ojos reflejaban intriga y una extraña fascinación. Instintivamente, me acerqué a él y acaricié su cabeza. Coco me miró con esa confianza inquebrantable que solo los perros pueden transmitir. Era como si me estuviera diciendo: Vamos, sigue adelante, descubramos juntos qué hay dentro. La cueva se extendía en una oscuridad insondable, pero el lazo que compartíamos Coco y yo era más fuerte que cualquier temor. Tomé la linterna de la mochila y me adentré en su abertura, con Coco a mi lado, cada paso que dábamos resonando en el eco del lugar. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más húmedo y el olor a tierra mojada se hacía más intenso. La cueva parecía llevarnos a otro mundo, un reino subterráneo donde la luz del sol no podía alcanzar. Pero estábamos juntos, y eso nos daba fuerza y valentía. De repente, un sonido retumbante resonó en la distancia. Era como el gruñido de una bestia ancestral, enviando escalofríos por mi espalda. Coco se puso alerta, sus oídos se levantaron y su postura se volvió tensa. Nos miramos el uno al otro, compartiendo el mismo presentimiento. Algo terrorífico nos aguardaba en las profundidades de la cueva. Avanzamos con precaución, la linterna iluminando nuestra incierta senda. Las estalactitas colgaban amenazadoramente del techo, como dientes afilados. Continuamos avanzando con cautela, cada paso lleno de tensión y anticipación. El aire se volvía más frío y denso a medida que nos adentrábamos en las profundidades de la cueva. El sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y el eco de nuestros latidos cardíacos resonaban en el oscuro abismo. De repente, un susurro siniestro se filtró entre las paredes de roca, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo. Coco, leal y valiente, se mantuvo alerta a mi lado, sus ojos brillando con valentía y determinación. Confié en su instinto animal y me aferré a su protección mientras continuábamos adentrándonos en lo desconocido. El paisaje de la cueva comenzó a transformarse gradualmente. Las formaciones rocosas adquirieron formas grotescas y retorcidas, como si la misma esencia de la oscuridad se hubiera materializado en ellas. Una neblina misteriosa se deslizaba por el suelo, creando sombras cambiantes que parecían danzar en torno a nosotros. Mis ojos se abrieron de par en par ante el espectáculo que se revelaba ante nosotros. La abertura de la cueva se abría a una vasta caverna, tan inmensa que el alcance de su grandeza era difícil de apreciar en su totalidad. El lugar estaba iluminado por una suave bioluminiscencia que provenía de extrañas plantas y hongos luminiscentes que cubrían las paredes y el suelo de la caverna. La luz parpadeante creaba un ambiente mágico, como si hubiéramos entrado en un bosque encantado. Columnas gigantes de piedra se alzaban como árboles imponentes, con raíces retorcidas que se hundían en el suelo rocoso. La vida florecía en cada rincón, con plantas exóticas y coloridas que emanaban un brillo suave y misterioso.
Pero lo más impresionante eran las criaturas que habitaban aquel extraño ecosistema subterráneo. Seres de formas desconocidas y fascinantes se deslizaban por las ramas de piedra, volaban en el aire como mariposas gigantes o se deslizaban por el suelo con movimientos serpenteantes. Sus cuerpos estaban adornados con patrones de colores vivos y brillantes, adaptaciones evolutivas que les permitían camuflarse entre las luces titilantes de la caverna. Coco y yo nos quedamos sin palabras ante la maravilla que se extendía frente a nosotros. Nos adentramos con cautela en ese bosque subterráneo, observando a las criaturas en su hábitat natural. Aunque desconocidas, no parecían hostiles. De hecho, parecían haber desarrollado una armonía entre ellos, cada una ocupando un nicho ecológico específico. De repente, una de las criaturas se acercó a nosotros con curiosidad. Era una especie de insecto gigante con alas delicadas y brillantes. Sus ojos multifacetados brillaban con una inteligencia inexplicable. Coco se mantuvo alerta, pero parecía reconocer que este ser no representaba una amenaza. La criatura se posó en mi hombro y extendió sus alas, revelando un patrón de colores iridiscentes. Parecía querer guiarnos más profundamente en el bosque de la caverna. Siguiendo su guía, nos adentramos en un laberinto de pilares de piedra y arbustos bioluminiscentes, con criaturas curiosas que nos observaban desde la distancia. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que aquel lugar era un equilibrio perfecto entre lo salvaje y lo asombroso. Cada criatura parecía tener una función específica en el ecosistema, como engranajes de un mecanismo complejo. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados y oscuros, la naturaleza podía tejer hilos de belleza y armonía. Pero eso solamente era lo que parecía inicialmente. Cuando avanzamos a donde la luz de la bioluminiscencia que alimentaba el lugar llegaba con menos fuerza, descubrimos el lado oscuro de esta región. Ante nosotros se desplegaba un vasto y grotesco mundo subterráneo. Criaturas que desafiaban la lógica y la imaginación se contorsionaban y acechaban en cada rincón. Algunas eran monstruosas y colosales, con extremidades retorcidas y dentaduras desgarradoras. Otras eran ágiles y escurridizas, moviéndose entre las sombras con una ferocidad salvaje. Coco emitió un gruñido bajo, consciente del peligro que nos rodeaba, del que solamente había empezado a intuir. Su lealtad y valentía me inspiraron a seguir adelante. Estábamos en un mundo donde la evolución había dado lugar a seres que desafiaban toda lógica y comprensión. Mi leal compañero se mantenía alerta a mi lado, sus orejas erguidas y su hocico olfateando el aire con inquietud. Sus instintos caninos captaron algo que mi mente aún no había percibido. De repente, un gruñido gutural resonó desde las profundidades de la cueva. El sonido retumbó en mis oídos, helándome la sangre y enviando escalofríos por toda mi columna vertebral. Coco emitió un aullido desgarrador, su cuerpo se erizó de miedo y rabia. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura y amenazante se deslizó por entre las rocas. Era una criatura que desafiaba toda lógica y comprensión. Tenía un cuerpo retorcido y desfigurado, sus extremidades eran delgadas y largas como tentáculos, y sus ojos brillaban con una malicia indescriptible. La bestia se lanzó hacia nosotros con una velocidad sobrenatural. Coco, impulsado por su instinto de protección, se abalanzó valientemente contra ella, gruñendo y mordiendo con todas sus fuerzas. Pero la criatura era poderosa y ágil, esquivando cada embestida y contrarrestando con golpes mortales. El miedo se apoderó de mí mientras presenciaba la feroz lucha entre mi fiel compañero y la bestia monstruosa.
Coco luchaba con valentía, pero estaba claro que estaba superado en fuerza y tamaño. Me sentí impotente, desesperado por encontrar una manera de salvarlo. En un último acto de desesperación, me abalancé sobre la criatura, golpeándola con la linterna y arañándola con todas mis fuerzas. La bestia se giró hacia mí, sus ojos ardían de ira y sed de sangre. Pude ver sus afilados colmillos a punto de descender sobre mí, cuando de repente un destello de luz cegadora invadió la cueva. La bioluminiscencia de las plantas y hongos se intensificó, inundando el lugar con una luminosidad deslumbrante. La criatura lanzó un aullido de agonía, retrocediendo y cubriendo sus ojos con sus extremidades grotescas. Parecía que la luz era su debilidad, su kriptonita. Aprovechando la oportunidad, agarré a Coco y nos alejamos rápidamente de la criatura. Cada paso hacia atrás era una lucha contra la atracción siniestra de aquel mundo perdido. Conseguimos regresar a la parte iluminada, pero el embelesamiento que sentimos al entrar había desaparecido. Los seres que habitaban la cueva no me inspiraban la confianza que me dieron en un principio, aunque Coco pareció volver a la tranquilidad, como si la luminiscencia pudiera disipar el mal que nos había atacado. Tomamos el camino de regreso, una vez más, armados con la linterna para guiarnos. Finalmente, logramos salir de la cueva, emergiendo a la luz del sol con un suspiro de alivio. Nos encontramos en el umbral entre dos mundos, marcados por la experiencia aterradora que habíamos presenciado. Aún teníamos 2 horas de caminata hasta nuestro vehículo, y poco tiempo de luz, así que cogí un poco de aliento para emprender el camino de vuelta. Desde aquel día, Coco y yo evitamos las profundidades desconocidas y los lugares donde la oscuridad parece acechar. Aunque aquel mundo subterráneo de criaturas monstruosas quedó grabado en nuestros recuerdos, nuestra unión se fortaleció aún más. Juntos, enfrentamos los horrores inimaginables y regresamos, recordándonos mutuamente que el valor y la lealtad pueden superar cualquier pesadilla que la naturaleza pueda engendrar. Hace unas semanas que Coco falleció. Nunca he contado esto a nadie, en parte por miedo a que se destruya aquel hermoso lugar, en parte con miedo a que me tachasen de loco, pero necesitaba contar esta historia para que la memoria de mi valiente perro quedase para siempre. Buenas noches, me llamo Carlos, aunque poco importa para esta historia, y hace poco realicé una expedición al Himalaya. Estábamos recorriendo el conocido como el Valle de la Muerte cuando encontramos una especie de tartera o lata, que no parecía muy antigua. Por curiosidad me lo guardé en la mochila y nuestra ascensión y regreso no tuvo mayores percances. Cuando ya había llegado al hotel, y desempaqué todas las cosas, caí en la cuenta de que había olvidado por completo la lata. En ese momento fue cuando la abrí, y lo que encontré me dejó helado. Era un manuscrito que procederé a haceros llegar. Febrero de 2021. Desde que era un niño, siempre soñé con escalar las imponentes montañas del Himalaya. El misterio y la majestuosidad de esas cumbres cubiertas de nieve me llamaban de una forma indescriptible. El desafío de desafiar los límites de lo humano y conquistar los picos más altos del mundo era una obsesión que ardía en mi interior. Por fin, llegó el día en el que mi sueño se haría realidad. Me uní a un grupo de experimentados escaladores y emprendimos nuestra aventura. El grupo estaba conformado por 5 personas, cada una con su propia personalidad y habilidades únicas. Estaba Alex, el líder del grupo, un hombre valiente y decidido. Con sus ojos azules penetrantes y una barba espesa, irradiaba una confianza que inspiraba a los demás. Luego estaba Emily,
una escaladora experimentada con una increíble resistencia física. Su cabello corto y rubio se mezclaba con su mirada determinada y su sonrisa llena de energía. También estaba Mark, el experto en orientación y supervivencia en entornos extremos. Con su complexión robusta y sus ojos oscuros llenos de conocimiento, se había ganado la reputación de ser el más confiable en cualquier situación. Completando el equipo estaba Lisa, una apasionada de la fotografía de montaña. Su cabello oscuro y su sonrisa contagiosa revelaban su espíritu aventurero y su amor por capturar momentos únicos en la naturaleza. Nuestra expedición comenzó con gran entusiasmo. Cada día ascendíamos hacia alturas más desafiantes, enfrentando vientos helados y temperaturas bajo cero. La belleza de la naturaleza que nos rodeaba era arrebatadora. Las cumbres nevadas se alzaban de forma tan majestuosa que cortaban la respiración, mientras los glaciares relucían bajo el sol. Pese a todo, la ascensión por el Himalaya fue un desafío épico desde el comienzo. A medida que avanzábamos por las pendientes escarpadas, el aire se volvía más delgado y el clima más extremo. Nuestros cuerpos se sometían a una prueba constante, luchando contra la fatiga y el agotamiento mientras lidiábamos con la falta de oxígeno. Las jornadas eran agotadoras y monótonas, con cada paso exigiendo un esfuerzo adicional. Nuestro equipo se aferraba a las cuerdas de seguridad, escalando lentamente hacia la cima. La nieve y el hielo se volvían más abundantes, y nuestras pisadas se convertían en huellas efímeras en el terreno helado. A medida que ganábamos altura, el paisaje se transformaba en una inmensidad blanca y deslumbrante. La inmensidad del Himalaya se extendía ante nosotros, con picos majestuosos que se alzaban hacia el cielo como guardianes imponentes. La belleza de aquella vastedad nevada era abrumadora, pero también recordaba la implacable naturaleza de la montaña. A pesar de la dificultad y el cansancio, la camaradería entre nosotros se fortalecía. Compartíamos momentos de risas y alegría, animándonos mutuamente en los momentos más desafiantes. Cada noche, alrededor de la fogata, intercambiábamos historias y sueños de lo que nos esperaba en la cumbre. Sin embargo, a medida que ascendíamos más y más, la euforia inicial comenzó a desvanecerse. La soledad y el aislamiento se apoderaban de nosotros, y los rigores del clima se convertían en una presencia constante. El frío se filtraba en nuestros huesos y cada respiración se volvía un esfuerzo arduo. La niebla se volvió nuestro enemigo más persistente. La visibilidad se reducía a pocos metros, y los vientos gélidos cortaban nuestra piel. A veces, nos encontrábamos atrapados en medio de ventiscas, luchando por mantenernos juntos y no perder el rumbo. En esas condiciones adversas, nuestros cuerpos comenzaron a resentirse. Manos y pies entumecidos, labios resecos y agrietados, y la constante sensación de fatiga y falta de aliento. Cada paso se volvía una lucha, cada avance un triunfo sobre nuestras propias limitaciones. A medida que nos adentrábamos más en la montaña, las sensaciones de inquietud comenzaron a acecharnos. Nos contábamos historias en nuestras hogueras nocturnas, susurros de historias y leyendas sobre criaturas míticas que habitaban las alturas del Himalaya llegaron a nuestros oídos. Nos reíamos de ellas, pensándolas como simples cuentos de superstición y fantasía, pero una pequeña chispa de temor se alojó en nuestros corazones, conociendo las desapariciones que había todos los años en estos lugares. Y entonces, una noche, cuando el viento ululaba con fuerza y la nieve caía en copos densos, fue cuando una forma borrosa hizo su aparición. Fue solo un destello, un movimiento fugaz en la periferia de nuestra visión.
pero fue suficiente para sembrar la semilla de la duda y el miedo en nuestras mentes. Nos miramos unos a otros con ojos llenos de incertidumbre, preguntándonos si realmente habíamos visto algo o si era solo producto de nuestra imaginación desgastada por el agotamiento. Pero conforme avanzábamos en nuestro ascenso, los avistamientos de la criatura se volvieron más frecuentes y evidentes. Huellas gigantes en la nieve, ramas rotas y susurros en la noche nos recordaban que no estábamos solos en aquella montaña implacable. Nuestra determinación se mezclaba con el terror a medida que la criatura nos acechaba, siguiendo nuestros pasos en la distancia. Su presencia se volvía opresiva, llenando el aire con una sensación de peligro inminente. Las noches se volvían pesadillas, y la paranoia se apoderaba de nosotros. Por supuesto pusimos sobre la mesa la posibilidad de retroceder, pues todos estábamos inquietos. Algunos de nosotros pensábamos que, incluso si estos avistamientos eran causados por el cansancio, no merecía la pena seguir. No éramos un equipo de investigación, ni teníamos intención de batir un nuevo récord, solamente era un viaje de placer, para disfrutar del entorno y de una situación extrema. No obstante, Alex, como líder, quería continuar. Achacaba su voluntad de seguir con la posibilidad de que estos avistamientos a animales salvajes fueran normales en la zona y tenía la esperanza de que desaparecieran una vez comenzásemos la parte más vertical del ascenso. Sinceramente, ahora creo que volver tampoco hubiera servido de nada, pues esa noche fue cuando comenzaron a ocurrir las tragedias. El primero en caer fue Steve, uno de los miembros más experimentados del grupo. Mientras intentábamos recuperar fuerzas y alentar nuestros cuerpos agotados, metidos en nuestras tiendas individuales, algo lo atacó sorpresivamente. Un grito desgarrador resonó en la noche, seguido de un silencio mortal. Solo encontramos restos ensangrentados y retorcidos, una visión tan macabra que hizo que algunos de nosotros se desmayaran de horror. Con el corazón en un puño, continuamos avanzando, esperando que un ascender un poco más nos diera la posibilidad de solicitar ayuda por radio, dado que no podríamos escapar de aquel ser que parecía acecharnos en cada sombra. Llegamos a caer en la paranoia, las relaciones entre los supervivientes se volvieron tensas y desconfiadas. Nos mirábamos unos a otros con sospecha, preguntándonos si alguien dentro de nuestro propio grupo podría estar albergando intenciones siniestras. Los días se volvieron una lucha constante entre el miedo y la determinación. La criatura se presentaba cada vez más cerca, emboscándonos en momentos de vulnerabilidad. Nuestra moral se quebrantaba, y el cansancio físico y emocional amenazaba con vencernos. Fue en medio de una tormenta de nieve feroz cuando perdimos a Jenny, nuestra escaladora valiente y apasionada. Mientras intentábamos asegurarnos en una cornisa estrecha, la criatura emergió de la ventisca con una ferocidad despiadada. Sus garras afiladas se hundieron en el cuerpo de Jenny, arrancándole la vida en un instante. Su sangre se mezcló con la nieve, formando un siniestro contraste escarlata en aquel paisaje blanco y desolado. Antes de arrastrar lo que quedaba de ella, Lisa y yo gritamos horrorizados mientras veíamos a nuestro compañero perecer ante nuestros ojos. Solo quedábamos tres, Mark, Lisa y yo. El terror nos envolvía, pero también la determinación de sobrevivir y escapar de aquella pesadilla. Tomamos decisiones rápidas y estratégicas para asegurar nuestra supervivencia. Nos aferramos a nuestras cuerdas de salvamento, vigilando cada paso y cada movimiento. Aunque sabíamos que estábamos en desventaja contra una criatura tan poderosa y letal, nuestra esperanza se mantenía viva. Planificamos nuestro escape y nos movimos con sigilo,
buscando rutas alternativas y evitando los puntos donde la criatura parecía haber dejado su huella. Cada paso era una lucha contra el tiempo y el miedo, pero nos aferrábamos a la esperanza de sobrevivir y contar nuestra historia. Mark, como experto en supervivencia, recordó que había un puesto avanzado en algún lugar que debía estar relativamente cerca. Estas palabras nos dieron el ánimo necesario para poder avanzar en este terreno tan complicado. La nieve y el hielo cubrían el terreno, convirtiendo cada movimiento en un desafío. Nos deslizábamos por pendientes resbaladizas, agarrándonos desesperadamente a cualquier punto de apoyo. La fatiga se apoderaba de nuestros músculos y nuestros cuerpos estaban al límite de sus capacidades. La criatura seguía persiguiéndonos, cada vez más persistente en su cacería. En varias ocasiones, la vislumbramos acechando en la distancia, sus ojos brillando con malicia. El sonido de sus pasos retumbaba en nuestras mentes, recordándonos la cercanía de la muerte. Aprovechamos pequeñas cuevas en los acantilados para pasar las noches, prácticamente suspendidos sobre el abismo, esperando que la criatura no pudiera alcanzarnos allí. En un momento de desesperación, decidimos dividirnos para aumentar nuestras posibilidades de encontrar el puesto avanzado. Quien lo encontrase solicitaría una búsqueda para los demás. Mark y Lisa tomaron una ruta diferente, mientras yo continuaba mi ascenso por una senda rocosa y traicionera. Mientras avanzaba, escuché un ruido a mis espaldas, como de rocas deslizándose. Corrí tan rápido como pude a través de la espesa nieve, sin mirar atrás. Los aullidos de la criatura resonaban en el aire, persiguiéndome en mi huida desesperada. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi instinto de supervivencia me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, encontré una pequeña cueva oculta en un risco. Me arrastré hacia adentro, ocultándome en la oscuridad. Esperé, conteniendo la respiración, mientras la criatura pasaba de largo, sus pasos retumbando en el silencio de la montaña. Desconozco lo que tardé, pero antes del mediodía siguiente llegué al campamento avanzado. Mis músculos se aflojaron y mi mente se llenó de un agotamiento abrumador. Busqué desesperadamente a Mark y Lisa, esperando ver sus rostros conocidos. Pero no había rastro de ellos. Desesperado, me acerqué al equipo de rescate que se encontraba en el campamento. Les conté sobre la criatura, nuestras pérdidas y mi angustia por la desaparición de mis compañeros. Me dijeron que no podían solicitar un helicóptero de rescate, debido a la tormenta que nos llevaba azotando todo el ascenso. Además, se esperaba que se complicase aún más. Aún así, prepararon grupos de rescate que peinaron tan lejos como fueron capaces de llegar. Pasaron días, y el equipo de rescate finalmente aceptó que Mark y Lisa también habían perecido en aquellos inhóspitos terrenos. Me consolaron y me aseguraron que había sido una prueba desgarradora, pero que había logrado sobrevivir. Seguimos atrapados en el campamento, me han dado ropa y un bidón de seguridad para que pueda guardar mis pertenencias, pero esta noche he vuelto a oír ruidos fuera del campamento, y han desoído mis advertencias. Me temo lo peor, y por eso escribo mi historia. Espero que en el caso de que ocurra algo, que se sepa toda la verdad. Esta noche cerraré todo lo que pueda y espero poder llegar sano y salvo. Mac Stevenson. Me quedé helado. Si había descendido, solamente podrían ser malas noticias. Decidí hacer llegar el manuscrito a las autoridades nepalíes, y a la mañana siguiente me presenté en la comisaría más cercana. Allí, me confirmaron que en efecto en el 2021, hubo un derrumbamiento con cientos de desaparecidos.
La cifra me causó un escalofrío que recorrió mi espalda. Y el manuscrito lo achacaron a la frecuente costumbre de consumir drogas a muchos visitantes del Himalaya. Cuando intenté llevarme las pruebas, decidieron quedarse tanto con la lata como el manuscrito para guardarlo como prueba. No podía hacer más, pero después de investigar, incluso en 2014 también desaparecieron en el Himalaya, y sinceramente, no me parece una coincidencia. Por eso os hago llegar mi historia. Yo, por mi parte, no pienso volver a escalar esa montaña. Me siento afortunado de no ser yo, una víctima más. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.